Hablaremos hoy de Martina Céspedes, así que no tendremos más remedio, amigos, que ubicarnos en el 7 de julio de 1807 en Buenos Aires. Allí, Santiago de Liniers escuchó acerca de un hecho notable. Luego de la batalla por la defensa de Buenos Aires, Liniers y los jefes españoles del Virreinato del Río de la Plata decidieron proponer a los ingleses un pacto generoso para que se retiraran del Río de la Plata para siempre. Cosa que me parece que no funcionó. Tras la firma de un armisticio con el general Whitelock, que pertenece, como hemos dicho hace un rato, a una familia... Una dinastía de perdedores. Sí, de generales desafortunados. Justamente, si uno es militar, no es bueno tener muchas derrotas encima. Sí. A menos que, claro, sea de algún... En vez de llamarle el vencedor de Caseros, le llamamos el derrotado de los... qué sé yo, claro, Villa Urtúzar. A ese lo conozco también. El caso es que firmaron un armisticio con Whitelock en el retiro, no en el retiro del general Whitelock, que bien hubiera estado, en el barrio que se llamaba El Retiro. Por motivo del general Whitelock también. También, claro que sí. Bueno, Liniers y Álzaga fueron al convento de Santa Catalina, convento que estaba en las calles Santa Catalina y Santísima Trinidad, es decir, hoy San Martín y Viamonte. Fueron hasta el convento para honrarlo en virtud de los agravios que el lugar había recibido por parte de los ingleses, que se complacían, según usted sabe, en agraviar templos. Parece que los ingleses habían ocupado violentamente el lugar, y no solo el lugar, no habían agraviado solamente al lugar, sino también a las monjas, que eran más sensibles al agravio que el lugar. La monja es... Hágase la siguiente experiencia. Agráviese primero a un lugar y luego a una monja. Y notará cómo la monja resulta mucho más perturbada. Sí, susceptible. Que, por ejemplo, el edificio de obras sanitarias, que se deja agraviar como si le gustara. Y se queda ahí firme. Bueno, los jefes del virreinato fueron hasta allí a consolar a estas mujeres. Aquellas mujeres. Sí. Volvía Liniers de esta misión cuando, al entrar al fuerte, advirtió un tumulto producido por una mujer que estaba discutiendo con un grupo de soldados, forcejeaba con ellos e intentaba abrirse paso para acercarse a Liniers para hablarle. Bueno, finalmente los soldados dejaron libre a la mujer para que hablase con Liniers. La mujer se presentó, dijo que se llamaba Martina Céspedes y que tenía algo muy importante que contarle a Liniers. Pidió estar a solas con Liniers. Bueno, al final consiguió la entrevista. Y Martina contó que frente a la iglesia de Nuestra Señora de Belén, ella tenía una fonda. Ajá. La atendía junto a sus 3 hijas. En aquella iglesia se veneraba al patrono San Pedro González Telmo. Sí, el patrono de las tormentas, de los marinos. Vivían allí unos curas y estaba el convento. Al igual que el convento de Santa Catalina, también había sido tomado por los ingleses, que no hacían otra cosa que agraviar templos. No dejaban convento con cabeza los tipos. Liniers, que estaba al tanto de todas las ocupaciones que se habían producido, estuvo a punto de echar a la mujer, pero la mujer siguió contando. Digo, mire, dijo la mina, ¿no? Nosotras, yo y mis hijas, estamos horrorizadas por la vecindad de los invasores, y entonces decidí cerrar la fonda hasta que el conflicto terminara. Imagínense, en fin. Pero parece que una noche, después de la batalla de la defensa, Martina y sus hijas sintieron unos golpes fuertes a la puerta de la fonda. Bien. Bueno. Sintió también voces de soldados ingleses que a gritos pedían que se les permitiera la entrada. Open the door. Open the door. ¿Qué tanto? Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. Ya va. Bueno, ante eso, gritemos todos open the door. Por favor. Open the door. Open the door. Open the door. Son los ingleses. Estos no son ingleses, ¿eh? Le conozco el acento, mire. Yo no les hablo. No.
Bueno, imagínese, Martina resolvió abrir. Primero se asomó por la ventana y vio a 12 soldados de casaca roja. Y supuso que estaban borrachos. Porque ya se sabe que las personas que llevan una casaca roja, únicamente borrachos. Uno ve salir al equipo de Independiente, aunque sean 11, y estos están borrachos. Qué feo. Ah, no. Por la casaca roja dedujo que eran ingleses. Y la borrachera... Y porque eran ingleses dedujo que eran borrachos. Y no estaba errada. ¡Oh, pendedor! ¡Oh, pendedor! ¡Oh, pendedor! ¡Oh, pendedor! Muy bien. Y el hit de las abrió la tabernas. ventana entonces y le dijo lo que una le dice a los ingleses cuando invaden la ciudad y tratan de entrar a nuestra fonda. Welcome. Dejen de molestar, es en una casa decente, Sí. etcétera, etcétera. No está. No estamos. Ya. Cuenta Martina que un inglés le gritó con voz aguardentosa que ellos eran los soldados del amado rey Jorge, que debían ser aceptados y que lo único que querían era disfrutar de una buena comida española y de unos buenos vinos. Es una frase muy larga. El tipo empezó: We are the soldiers of the loving King George. Y Martina no debía entender inglés. Claro. ¿Cómo supo que era eso? Cuesta imaginar un soldado inglés diciendo todo Sino eso. todo eso. Martín insistió en que se rajaran, pero parece que los ingleses se enojaron y amenazaron con entrar a la fuerza. Incluso en su borrachera, uno ordenó ir a buscar un cañón para entrar a la fuerza a los cañonazos. Así que, ya que no Bring up pendedor, the canon, claro, ahí está. traemos el canon a ver qué sucede. pasa. Aterrorizada, Martina, junto a sus hijas, decidió hacer algo para evitar mayores problemas, ¿no? Entonces Martina se organizó, dispuso a cada una de sus hijas en distintos lugares estratégicos de la fonda. Cuesta imaginar que la fonda tenga lugares estratégicos tales como, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar, Claro, sí, o la sí, isla sí. de Malta, pero bueno, así fue. Después se dirigió a la ventana y le dijo al jefe de los soldados ingleses que aceptaba darles comida y vino, pero que debían entrar de a uno por vez para que pudieran ubicarlo mejor. Y el inglés estuvo de acuerdo. ¿Vio cómo son los ingleses? Sí, el tipo la vio asomada y dijo: está bien, Claro. a un pendedor y... Después de aquel diálogo, Martina dio algunas indicaciones a sus hijas y abrió la puerta para que entrara el primer soldado. No bien pasó el primer inglés, tambaleante de puro kurda, ¿no? Y arrastrando el fusil y arrimado a la pared. Me parece verlo. Cantando un tanguito por lo bajo. Claro. Martina le cerró la puerta. Y 2 pasos más adelante, una de las hijas que estaba oculta le metió un garrochazo en el marote. Otra le tomó el arma y la tercera lo ató. Suerte que no tenía 4 hijas. O por desgracia, ¿no? Llega a ver un lobizón y se pudre todo. Y luego entre las 3 lo arrastraron hasta el patio. Oh, Dios. Liniers, vuelvo a la charla, Sí. comenzó a mirar a Martina con estupor porque no podía creer lo que oía. Esto es un dato del que lo escribió, ¿no? Que dice: ahora voy a poner un comentario. ¿Y qué tiene que yo les cuente esto? La cara... Es mentira, ¿cómo sabemos que Liniers comenzó a mirar a Martina con estupor porque no podía creer lo que Mentira, oía? seguro ¿En que qué es documento está? Bien. Martina siguió hablando entonces, sin hacer caso a esta incomprobable Referencia del referencia. relator, claro. El caso es que Martina dijo que hicieron pasar al siguiente inglés. Ajá. Nuevo garrotazo y otra vez al patio. Y así siguió Martina contando exactamente lo mismo. A esta hasta- fonda no volvemos más. hasta dijeron los 12. pibes, Claro. Se cargaron a los 12, en Sí. una palabra. Los habían desmayado a los golpes y no habían matado a ninguno. Y bueno, nadie es perfecto, ¿no? Orgullosa, Martina le dijo a Liniers que todavía los tenía atados. Y dijo también que había llegado hasta el fuerte, entonces, para ofrecerle a los 11 soldados enemigos que tenía como prisioneros. ¿11? Justamente le preguntó Liniers, ¿por qué eran 11 los prisioneros si en su relato habían figurado 12? Dice, ¿acaso hicieron sonar alguno? Claro. Entonces Martina le dijo que su hija menor, Josefa, de tanto atender a los prisioneros,
Vio cómo es, ¿no? Sí, uno atiende y al final... Se había enamorado de uno y quería quedárselo. Souvenir de la guerra, dijo, claro. Entonces, bueno, le propuso a Liniers un trato. Le entregaba a los 11 prisioneros y uno se lo quedaban ellas. Liniers entonces preguntó qué opinaba el inglés. Está bien. Open the door, gritaba el tipo. Sí. Pero así, open the door. Martina dijo que el inglés también se había enamorado de Josefa, o que al menos eso parecía. No es fácil saber cuando un inglés amordazado y atado al palo del patio está enamorado. Claro. Salvo por el movimiento espasmódico de la cabeza, que no quería decir sí, ¿no es cierto? Bueno, parece que el inglés quería desertar y quedarse. Muy bien. Cambiar de bando. Sí. Entonces Liniers aceptó el trato y le pidió a Martina que no le contara nada a nadie. No sé por qué le pidió esto último. Martina Céspedes fue nombrada por Liniers sargento mayor del ejército con derecho a sueldo y uso de uniforme. Muy bien. Orgullosa participó durante muchos años en todos los festejos que se realizaban. Lucía, no se llamaba Lucía, sino que Martina. Lucía, del verbo lucir, Sí. una medalla de defensora de Buenos Aires. Muy bien. En 1825, a los 65 años de edad, desfiló a caballo junto al general Las Heras. Epa, bien. Cuentan que durante el desfile Martina le susurró a Las Heras: ay, si me viese el virrey Liniers. Ajá. Que es lo que uno hace cuando desfila a caballo al lado de general Las Heras. Yo cada vez que estoy desfilando a caballo y veo que a mi derecha está el general Las Heras, me acerco y le digo... Le susurra. Le susurro, pues no Claro. sea cosa que todos lo oigan. Miren, el palco Ay, oficial, dice. si me viera el virrey Liniers. Ante lo cual Las Heras espolea rápidamente a su caballo y avanza ligero, no sea cosa que se le tire encima, claro. Mira, Bueno, aquí termina la historia con esta frase: ahí si me viera el virrey Liniers. ¿Le gustó? me encantó, realmente conmovedora la historia. Así que se quedó nomás con la menor de era la menor de las hijas, con el inglés. Eran otras guerras, Sí. otros tiempos, ya no pueden suceder Otras esas mujeres cosas. también, Claro que sí, claro. afortunadamente, ¿no? Porque si no tendría una edad imposible ahora. A lo mejor es necesario que los ingleses pierdan para que pasen estas cosas, pero bueno, me gustó esto, no sé a quién dedicárselo. Bueno, yo creo que habría que empezar por dedicárselo a ese inglés que con un último gesto de honradez desertó de un ejército miserable, canallesco e imperialista, ¿no? Y se quedó acá en nombre de una buena causa. A todos los que desertan por el amor creo que se los debe incluir entre los dedicandos, Está muy bien. ¿no? Y yo le dedicaría esto, ¿sabe a quién, Barton? A la mayor de las hijas. Bien. Porque es la que estaba más urgente de soldados, evidentemente. Y sin embargo dejó que se lo quedara la más chica. Así que hay que tener en cuenta este gesto de renunciamiento de la hermana mayor. Imagínense si hubieran peleado. Claro, y es para mí. Que para mí, para vos. Bueno, porque tenés 11 más. Sí, pero me gusta este, lo vi yo primero. ¿Qué pasa? ¿Y por qué dejar afuera a don Santiago de Liniers, violinista, hombre seductor, Sí, le es gustaban verdad. la música y las mujeres más que Pilcha Nueva, y que fue prudentemente fusilado por nuestra Revolución de Mayo? A todos, le voy a dedicar también a todos los que gustan de la música y las mujeres. Ujú. En el orden inverso. Y a todos los que escuchan este programa. Hemos ido a la discoteca Sí. y le hemos contado esta historia al discotecario. No hay tango que se llame ay si me viera el virrey Liniers. No, hay eso algo dijo el así. discotecario, justamente. El discotecario dijo que él tenía una tía que tenía una fonda en Junín. Y esto para Y no hablar ahí de su terminó prima. el cuento. Y dijo, pero lo contó como si fuera muy superior a lo que yo había contado. Como diciendo, Sí, ¿quién no lo hace? cualquiera tiene una fonda. Con decirle que mi tía tiene una fonda en Junín, empezó a describir la fonda. Pero es accesorio, de modo tal que yo señor, comprendiera eso. que era mucho mejor que la fonda que tenía. Porque tenía varios lugares estratégicos la fonda. Tenía más lugares estratégicos que la otra y solamente estaban esperando que los ingleses trataran de invadir Junín para capturar a 12 de ellos y obligar a uno a casarse con la menor de las hijas. Josefa. Señores, ¿Qué le dio el discotecario? me dio un disco que es un tango compuesto, evidentemente,
para Además, dicen honrar al virrey Liniers. Y dicen que la suerte que es Grela, ¿no? Sí. Es interesante esto, que la suerte sea una mujer y un autor, un intérprete al mismo tiempo, ¿no? Y en ese caso escucharemos, por la suerte, que es Grela, que es Roberto Grela. Sí, señor. Este tango que se llama A San Telmo. Adelante. Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. Así que, digamos, ubiquémonos en Francia. En el año 1338 empezó la Guerra de los 100 años. Entre Francia e Inglaterra fue esta guerra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés. Y preparó entonces una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían heredero legítimo del trono de Francia. Pero en realidad tenía razón. Tenía razón, porque el rey de Francia, Felipe IV, el Hermoso, era el rey maldito, ¿no? Es el rey que Jacques de Molay, el último de los maestres de los templarios, maldijo cuando estaba ardiendo en la hoguera. Parece que cuando uno está ardiendo en la hoguera y lanza una maldición, la maldición se cumple. No así cuando uno maldice sentado en el baño, por ejemplo. Claro. Bueno, el caso es que Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, segundo de Inglaterra, pero también de la hija de Felipe IV de Francia. O sea, que él era nieto de Felipe IV. Y en cambio, el rey que estaba en Francia, Felipe V, o Carlos, no me acuerdo cómo se llama el rey. Bueno, no importa. El rey era sobrino nieto de Felipe IV, ¿se entiende? Claro, tenía un lazo más directo. Era un lazo más directo. El tipo era hijo de Isabel, así se llamaba, la hija de Felipe IV, rey muerto. Y después todos los hijos de Felipe IV murieron sin descendencia. Y asume el trono el hijo del hermano de Felipe IV, Carlos de Valois, que era entonces sobrino, el nieto del hermano, sobrino-nieto era el rey de Francia, mientras que el otro era nieto directamente. Así que tenía razón. Ahora bien, imagínate vos qué pasa cuando el rey de Inglaterra se hace cargo también del trono de Francia. Absolutamente inadmisible, no se puede. Sí. Y entonces armó una guerra. Yo quiero mi trono, el trono de mi abuelo lo quiero yo. ¿Vos quién soy? Y soy el sobrino nieto de Felipe IV. Y soy el nieto. Tenía títulos legítimos de herencia el rey de Inglaterra, Eduardo III, pero un título que políticamente era inviable. Sí, no. Bueno, por esa razón la guerra duró 100 años. Así que empezó. Los ingleses controlaban desde hacía mucho varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. Y en Francia se vino perfilando un héroe, un verdadero héroe, un guerrero superior, se llamaba Raúl II, lamento decirlo. Sí. Pero era conde de Guin. Guin es un condado que queda a pocos kilómetros de Calais, al sur. Calais, ¿dónde queda Calais? Calais queda donde empieza el Canal de la Mancha, que es el que divide Inglaterra. Tómese un mapa de Europa, búsquese Inglaterra, después búsquese Francia. En el lugar donde está más cerca, del lado francés, está la ciudad de Calais. A pocos kilómetros hay un pueblo que se llama Guin, y este tipo era el conde de Guin, Raúl de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, tan hermoso como Felipe IV de Francia había sido. Pero era el más codiciado del pueblo y las princesas más importantes del reino, después de todo no hay tantas princesas en el reino, habían requerido sus favores, las chicas nobles, digamos, por no decir otra cosa, digo los favores, ¿no? Estaba casado, sin embargo, desde 1540, siendo que estamos en 1345, pero este es el informe que yo estoy manejando. Es que los matrimonios duraban claro, mucho. duraban muchísimo. Si la guerra duraba 100 años, imagínese. Claro, imagínense. Estaba casado, no se sabe desde cuándo, probablemente desde antes, no desde después, con Catalina de Saboya.
Y Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, que era Felipe VI. Y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero allá en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. Parece que los ingleses tenían tropas mucho mejor entrenadas. Los franceses, todavía en aquel entonces, confiaban en su valor y les parecía que la estrategia era cosa de cobardes. Entonces, marchaban a la guerra haciendo ostentación de valor a la batalla, ¿no? Que a la derecha ni que a la izquierda, vamos. Como algunos equipos de fútbol. Como algunos equipos de fútbol. Creyendo que le iban a ganar con la camiseta a los ingleses. Y perdieron en esa batalla que fue bastante desastrosa, ¿no? Y en aquella batalla, el conde Raúl de Guin cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Y allí en Londres debió permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate, porque había rescate. Cuando ponían preso a un noble, exigían rescate. Por eso está la figura retórica, no una figura retórica, digo mal. Hay una metáfora que es el rescate de un rey. Esto me costó el rescate de un rey. Bueno, naturalmente, si tomabas prisionero a un rey, tenías que pedir un rescate muy grande. Pero en general se solventaban muchos gastos de guerra, tomando muchos prisioneros y pidiendo luego el rescate. Eran otras guerras. Sí. Bueno, muy bien. Pidieron rescate los tipos. Pero pidieron un rescate muy alto, una barbaridad, ¿no? Entonces Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron. En realidad, el rey inglés no había respetado el código caballeresco que exigía que el rescate fuera razonable. Nunca podía ser un rescate tal que implicara el desposeimiento total del preso. Le tenía que dejar un cacho de aire, ponerle, dame la mitad de toda la guita que tenés, pero no toda. Bueno, y Eduardo pidió más de lo que tenía este pobre Raúl de Guin. Y entonces, no había manera. Y esperó Raúl a ver si algún amigo ponía algo, y bueno, al final, como nadie puso nada, le entregó todos sus bienes al rey Eduardo de Inglaterra, su castillo, el condado entero de Guin, vecino, como hemos dicho, al condado de Calais, y obtuvo su libertad, pero quedó en la vía, totalmente. Volvió a Francia para encontrarse con su rey, ¿no? con el rey de Francia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a muchas damas londinenses que lo vieron partir con el corazón en la mano, o destruido, como usted quiera, o roto. ¿Qué le gusta más? En la mano. ¿En la mano o roto? Bueno, como quiera. Cuando llegó a Francia, resulta que el rey se había muerto y había sido coronado Juan II. Y justo había fiestas en honor a este nuevo rey de Francia. Duraron 8 días esas fiestas, unas fiestas muy rumbosas. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino, un escándalo. Una especie de bicentenario, pero más divertido. En vez de trenes, había vino, por ejemplo. Bueno, apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque todos lo querían, lo consideraban un héroe. Apenas entró a París, se fue al Louvre, que entonces no era un museo, sino el Palacio Real, y para saludarlo al rey Juan. Y una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludarlo al conde, que como hemos dicho era un hombre muy lindo. Entonces, mirá, dice, ¿quién viene? Ese pichón de Raúl de Guin, que está rebonaglia. Mire usted. Vamos a esperarlo en la tapuerta y a ver si llegamos a algún hueso, dijeron las minas. Pero bueno, vamos a esperarlo acá en la puerta, porque cuando salga, saluda al rey, sale, y nosotros nos tiramos encima del tipo y le hacemos alguna propuesta de cualquier orden. Pero el conde no salía, llegó la noche, no salía. Bueno, algunas de las chicas se volvieron a la casa, ¿no? Al día siguiente volvieron
Montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Y muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde, pero al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey, sin juicio previo. Bueno, mucha gente protestó, imagínense, ¿cómo puede ser? No sé, ¿no? El rey fue criticado, qué barbaridad. Y nadie sabía por qué había obrado de este modo el nuevo rey Juan. Y poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado rey, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo. Se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bonne, de su esposa, de Bonne de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos amados de su mujer. Empezó a abrir los cajones, qué sé yo, y encontró unas cartas. Y era nada menos que correspondencia amorosa entre su mujer, Bonne de Luxemburgo, y Raúl de Guin. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Qué raro. En realidad es raro que ella tuviera las cartas donde lamentaba que estuviera preso. Claro, no las mandó nunca. Claro. Pero bueno, figuraban en cualquier caso algunos datos que le hicieron comprender al rey que la mujer de él andaba con el tipo. Imagínense. Muy bien. El rey desde ese momento esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Y por eso lo convocó, lo invitó al palacio para hacerle unos honores, y cuando llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón, le mostró una de las cartas. Mirá, esta carta la escribiste vos. Dice, no podré olvidar nunca la tarde en que X, ni mucho menos la noche en que Y. Y el tipo, bueno, cuando vio las cartas ya se supo perdido. Y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna, pues no había posibilidad. Hay quienes dicen que Raúl de Guin pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Extraordinario, ¿no? Sí, así que uno nunca está a salvo. Mire si por hay cartas que uno mandó y ya mismo se olvidó que había mandado. Pero usted no se relaciona con la monarquía, no mande cartas. No, las minas que andan conmigo son laburan en supermercados, cosas así. Bueno, no lo va a decapitar no nadie. Son las mujeres de un rey. Así que vamos a dedicar esta charla a todas las víctimas de los celos. Sí. A todas las personas que son víctimas de los celos, aun cuando no sean decapitadas. Algunos los decapitan, a otros les hacen tener ganas de ser decapitados. ¿A los celosos y a los celados, dice usted? No, a los celados. Con los celosos no quiero saber nada. Muy bien. Muy bien. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia al discotecario que dijo que si él llegaba a encontrar a la mujer con otro, los liquidaba a los dos. Pero él era muy celoso, dijo. ¿Y se queda solo? ¿Cuál es la gracia? Ninguna gracia, pero ya encontrar a tu mujer con otro ya empezamos que no tiene mucha gracia. Bueno, sí, está bien, pero... salvo que uno sepa encontrarle la gracia. Bien. Puede ser, ¿por qué no? Claro. Bueno, nos dio un disco que recuerda, más bien, en vez de detenernos en la muerte, recordemos la situación de amor entre Raúl de Guin y Bonne de Luxemburgo. Alguna vez habrán estado juntos y entonces X, y otra tarde habrán estado juntos y entonces Y. Pero nos enteramos al final. Nos enteramos al final, pero honremos esas alegrías, esas viejas alegrías, con este tango que se llama justamente así. Viejas alegrías por Charlo, escucharemos a continuación.